Hola y bienvenida a este nuevo vídeo del canal para ver con otros ojos en el que hoy voy a dar respuesta a uno de los comentarios que hubo en uno de los últimos vídeos que colgué, que el título era Ojo con eso a lo que llamas intuición. Te dejo por aquí el enlace al vídeo por si no lo has visto, pero grabé este vídeo porque a veces confundimos intuición con lo que no es intuición y acabamos yendo al mismo lugar de siempre. Hubo un comentario de Carmen en este, gracias Carmen por tu comentario y por contar, ¿no? Un poco cómo lo vivías tú y hacía una pregunta muy concreta que era, ¿qué puedo hacer para escuchar a mi intuición sin que el ego se entrometa? Y he decidido grabar un vídeo porque, bueno, primero, antes de seguir, me presento, mi nombre es Aitziber Pollos y me dedico a acompañar a personas a través de la terapia y el autoconocimiento en procesos, ¿no? Tanto individuales como pareja, como grupales. Y esto es un comentario, una pregunta que se repite a menudo en los consultantes, en los que, ¿no? ¿Y qué hago porque con el ego? Porque parece que el ego se entromete, que el ego es el enemigo, que el ego y lo primero de todo te voy a contar cuál es mi visión del ego, qué es el ego, para dar respuesta a esto. Entonces, mm, explicarte que el ego es la manera que ha encontrado tu yo de sobrevivir. Cuando hablo de sobrevivir, hablo de tener esas necesidades básicas cubiertas. Cuando eras bebé, cuando eres niño, niña, ¿no? En la infancia, pues quizás viviste situaciones dolorosas, incómodas, humillantes, pasaste vergüenza, no lo sé. Y es importante entender que no es lo que ahora interpretas como doloroso, sino quizás con aquella edad en la cuando no tenías recursos, viviste situaciones con las que no sabías lidiar. Y entonces tu mente, que busca soluciones para todo, para sobrevivir en este caso, dice, bueno, si esta persona me trata así o me dice esto y yo necesito que esta persona, este adulto, me cuide o me dé techo, me dé amor, me dé comida para tener estas necesidades básicas cubiertas, yo voy a mm, aprender qué necesita esta persona para, sí, asegurarme que me va a cuidar y que me va a dar eso que yo necesito para sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que si estás viendo este vídeo es señal de que has sobrevivido. Entonces, este ego ha cumplido con su función a la perfección. La pregunta es, ¿estás llevando la vida que quieres? Porque el ego lo que hace es asegurarse la supervivencia y para eso ha encontrado un camino y lo que va a hacer es llevarte al mismo lugar de siempre para asegurarse la supervivencia. Pero es muy diferente sobrevivir de vivir. Entonces, si entendemos que el ego lo que va a hacer es llevarnos a lo conocido, a lo de siempre, a veces la intuición puede tener que ver con esto y nos lleva a repetir la misma historia de siempre de maneras muy inteligentes, porque tu ego está aquí contigo escuchando este vídeo y lo que hace es aprender al mismo ritmo que tú o incluso más rápido. Entonces, ojo con eso lo que llamamos intuición, porque puede ser una manera de repetir la historia de siempre para asegurarnos la supervivencia. Todo esto es mucho más comprensible quizás con un ejemplo y lo que te voy a contar es algo, bueno, una situación personal que viví. Y te pongo un ejemplo de cuando alguien, una persona te grita, ¿no? Una persona nos chilla, ¿cómo reaccionas tú? Esta respuesta automática puede probablemente tener mucho que ver con tu ego. Entonces, cuando una persona te grita, ¿qué haces, no? ¿Cuál es tu respuesta automática? ¿Chillas más? ¿Te pones por encima? ¿Te sientes como muy atacada, atacado y gritas más? ¿O te haces pequeñito, te haces pequeñita porque te sientes mal y no quieres molestar y entonces lo que haces es, bueno, pues quedarte calladito, calladita y no decir nada? O quizás lo que haces es, como hay mucha tensión, lo que quieres es rebajar la tensión y haces una broma y quitas hierro al asunto y dices, bueno, bueno, que no pasa nada, y quitas importancia al asunto. Si observas cómo respondes cuando una persona te grita, bueno, pues ahí para empezar tienes información sobre ti, sobre tu automático. Y lo interesante de todo esto es pillar de qué manera automática respondes para probar a hacer algo diferente y en ese camino conocer y observar cómo te sientes. En mi caso, bueno, yo me hacía muy pequeñita cuando alguien me gritaba, pero normalmente cuando esto nos pasa es porque sentimos como algo personal, nos tomamos a personal eso que la otra persona está haciendo. Y te pongo un ejemplo concreto y es cuando trabajaba en el restaurante, hubo, bueno, un episodio, estaba el comedor bastante lleno y
había unas escaleras bastante empinadas y hubo tres niños que estaban jugando en el restaurante, empujaron una puerta, la puerta se abrió y los niños se cayeron por las escaleras. Eran tres niños. Entonces, claro, una de las madres se quedó asustadísima, bloqueada, otra de las madres se puso muy nerviosa y fue corriendo, uno de los padres vino y se puso a gritar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo esos gritos, ¿no? Y esa situación me la tomo como algo personal y obviamente, pues como propietaria de restaurante, pues puedo tener parte de responsabilidad, pero las responsabilidades se reparten siempre en todas las situaciones, ¿no? No soy yo la culpable. Entonces, si yo me sintiera culpable, lo que haría sería defenderme o atacar, independientemente del lugar, ¿no? En este caso, yo soy, sí, la persona, la gerente que gestiona este restaurante, pero este padre, cuando vino a chillarme, y luego una de las madres vino también a gritarme mucho, yo lo que puedo hacer es plantearme y entender cuál está siendo la situación y por qué esta persona me grita. Esta persona no me está atacando a mí personalmente. Lo que está ocurriendo es que esta persona está muy asustada porque pensaba que su hijo, que su hija se podía haber matado. Entonces, en esa situación de máximo estrés, lo que cada persona hace es diferente y hubo personas que se quedaron bloqueadas y hubo otras personas que fueron corriendo a atender y otras personas que vinieron a gritarme, a mí, no a mí por ser yo, sino por que no tenían, bueno, es la manera que encontraron de gestionar ese estrés. Entonces, en el momento en el que yo entiendo lo que esa persona está viviendo, no me tomo como personal esto que estoy viviendo y no me tomo como personal esto, ¿no? Mi ego no reacciona porque no tiene nada que ver conmigo esta situación. Entonces, obviamente a la otra persona le doy el lugar, le permito que se exprese y podemos llegar a un entendimiento, a comprender, a entendernos o incluso a llorar después de todo este golpe de estrés que hemos vivido, ¿sí? Entonces, esto como comprensión de qué es el ego y cómo el ego actúa. ¿Qué pasa? Que dicho todo esto, vas a ver claramente que el ego se va a entrometer, porque como te digo, tu ego está escuchando esto y lo que va a aprender son maneras de gestionar y demás. Entonces, el ego va a estar todo el rato porque es como si fuera un filtro a través del cual vemos, a través del cual sentimos, a través del cual nos relacionamos. Entonces, en respuesta a la pregunta que hacía Carmen, a la pregunta que me hacéis muchos de los consultantes, es imposible escuchar a la intuición o vivir o relacionarnos sin que el ego se entrometa. Y fíjate en lo que son las palabras, ¿no? El que el ego se entromete. Es como yo tengo mi vida y el ego, eso externo, se entromete. Y el ego no se entromete, el ego está todo el rato. Entonces, hay tres cosas que te voy a recomendar hacer para, de alguna manera, dando respuesta a esta pregunta, ¿no? Y la primera es que hay que aceptar que el ego está, que forma parte, que el ego aprende tan rápido como tú o más y que no podemos hacer que el ego no esté o que el ego no se entrometa o que el ego no... Es imposible. Entonces, lo primerísimo de todo es aceptar que tu ego está contigo. Punto. Y es muy útil. Lo que se trata es de poner ese ego funcionando a tu favor de alguna manera, porque hay mucha fuerza en ese ego. La segunda parte es conocer ese ego o conocerte a ti, este proceso de autoconocimiento, ¿no? Y preguntarte por qué eres como eres, por qué cuando pasa X haces Y, el ejemplo que te he puesto, ¿no? ¿Por qué cuando alguien me chilla yo respondo de esta manera? Entiende que tu ego tiene un motivo para ser como es, para funcionar. No es, el ego no es, el ego responde y el ego reacciona. Y entonces hay un motivo por el que el ego es como es o por el que tú eres como eres. Y es importante que conozcas qué dolor está tratando de ahorrarte este ego, porque no se trata de evitar el ego, sino entender sus motivos para funcionar como funciona, porque lo que hay de fondo todo el rato es un dolor profundo que tratas de tapar, que tratas porque fue muy doloroso, entonces no quieres conectar con ese dolor de nuevo y lo que hacemos es montar como una especie de armadura, una manera de relacionarnos en el mundo para no conectar con ese dolor profundo, ¿sí? Y la tercera cosa es que cuando creas que hay algo que es intuición, te invito a que te preguntes si esta acción a la que te invita la supuesta intuición
es un lugar que te lleva, ¿no? Una acción que te lleva al mismo lugar, al mismo sitio de siempre. Porque ahí vas a tener pistas de si es el ego o es intuición. Y para eso es imprescindible, como te decía, que te conozcas, que sepas cuál es tu tendencia, qué tratas de evitar. Porque en esto te puedo poner miles de ejemplos, ¿no? Me viene ahora el típico ejemplo de una pareja en el que no, es que yo sé, yo siento que él, que ella va a cambiar porque me quiere, porque nos queremos. Y entonces, si llevas mucho tiempo repitiendo esta historia, la pregunta es, ¿qué pasa ahí de fondo, no? ¿Cuáles son los hechos en realidad? Si se está repitiendo la misma historia de siempre, pregúntate qué quieres tú, pero qué quieres tú respecto a la realidad de lo que está pasando. Ser realista con la vida en la que vives, en las cosas que han ocurrido y pregúntate, no tengo respuesta desde aquí sin conocer tu historia, pero pregúntate qué quieres tú y cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. Lo mismo puede pasar cuando tratas de cambiar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces hablamos de intuición. No, es que yo siento que, bueno, ojo con ese sentir y pregúntate, ¿dónde estás? ¿Qué quieres? Y, bueno, ¿qué puede estar tratando de evitar? Porque a veces no es mejor o peor, no es más o menos egoico quedarse en un trabajo o cambiar de trabajo. Lo importante es desde dónde lo haces y a veces huimos de algo por no enfrentarnos a algo que nos duele o a veces nos quedamos en el mismo trabajo para no conectar con ese dolor que nos supone empezar algo nuevo o enfrentarnos a nuevas relaciones, a nuevas situaciones. Entonces, no es lo que haces, sino desde dónde haces eso que quieres hacer. Creo que por hoy es suficiente. Si tienes preguntas, comentarios, estaré encantada de contestar porque siempre os digo que las preguntas que hacéis no sois los únicos que las tenéis. Hay muchas personas preguntándose lo mismo y cuando me hacéis la pregunta me dais la posibilidad de daros la respuesta a vosotros y a las personas que tengan la misma pregunta. Gracias por tu tiempo, como siempre. Si este vídeo te ha gustado, te sirve, si lo compartes o le das a like, me ayudas muchísimo a seguir compartiendo. Y lo dicho, que nos vemos en la próxima. Gracias.